Hola, ¿qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, depende de la hora que les toca intervenir o a la hora que les toca revisar el material. Nuevamente continuamos con esta segunda sesión de la clase de la materia de Derecho Municipal y Bando de Policías. Pues es la segunda sesión. La Universidad del Policía del Estado de Sinaloa les da la cordial bienvenida para que ustedes nuevamente sintonicen, analicen los temas que nos corresponde ver en esta segunda sesión. Hoy, como ven en la pantalla, nos toca ver dos temas muy importantes, ya enfocándonos a lo más real, un poco actual de las funcionalidades de la administración administración pública municipal. Entre ellos estaremos analizando haremos un estudio, análisis profundo, también su evolución, la historia de cómo surgió y cómo llegó hasta la fecha que hoy es la, el origen o la aplicación del artículo 15 constitucional, donde faculta a los municipios tener la autonomía, la responsabilidad y todo lo que conlleva su estructura funcional de los municipios. En un segundo plano, estaremos analizando los elementos constitutivos. Para eso, lo que les mencionaba la primera sesión, cuando la historia del municipio, que empezamos a hablar de la organización estructural de la comunidad, desde la comunidad de Grecia en aquellos tiempos, después fue evolucionando, llegamos a Roma, de Roma a España, España a México prehispánico, porque también nos tocó vivir otra nueva experiencia en cuestiones de organización administrativa, y a lo que hoy conocemos México moderno, México conquistado, o después de la conquista, como le queramos denominar, y estaríamos analizando otro tercer elemento fundamental, o tercer tema fundamental que abarca con este mismo complejo tema que nos estaremos analizando, que son la competencia actual de los municipios. Actualmente en el artículo 115 constitucional, ¿qué es lo que estipula, qué es lo que establece para que les da margen, para que les dé libertad, les da ese poder unitario para poder decidir con el pueblo, los municipios, en este caso el municipio de Culiacán? Pero para eso retomamos algo muy importante que es el tema 2 que les mencionaba sobre los elementos constitutivos. Para que exista una delimitación territorial, para que exista elementos, para que haya funciones dentro del municipio, para que exista la personalidad jurídica del municipio, pues también consta de tres elementos. Estamos hablando de, de la población, del territorio, dos puntos principales. Y más adelante analizaremos lo que nos corresponde. Por eso le decía que hoy nos toca ese analizar. Y si nos vamos muy a lo profundo, a lo que es la organigrama de cómo debería ser analizado nuestro artículo 115 constitucional, pues su marco jurídico, pues lo estipula. Si analizan el triángulo que lo tenemos ahí en primera plana, pues prácticamente ahí establece que nuestra constitución política es donde establece todas las funciones, es la carta principal, es el expendio, ¿cómo es el expendio de ideas donde se traduce todo, se concentra toda la funcionalidad de todo un territorio? Es el compendio general donde se establecen, donde se escriben, se estructuran, todo para que haya una funcionalidad a nivel nacional. Entonces, estaremos analizando el ámbito federal, en el ámbito municipal, en el ámbito estatal, perdón, y en el ámbito municipal. Pues todo con ello se va analizando lo que encontramos en los ámbitos federal. Pues sabemos que está la Constitución Política del Estado, digo, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del ámbito estatal, pues estaremos analizando la constitución política de los estados, del estado de Sinaloa o las entidades federativas, porque cada entidad federativa, cada estado que pertenece a, la, a México, tiene su propio constitución política del estado. Y entonces bajámonos en ese índole también para que haya una reorganización total. También hay una ley material municipal de la entidad federativa, que es la que regula todos los funcionamientos de los municipios en los estados. Entonces, cada estado ahí tiene una ley en materia del municipal,
¿Para qué? Para que se regularice todos los trabajos de los diferentes municipios a nivel estatal. Y pues cuando hablamos en el ámbito municipal, estaremos analizando también los bandos de policías y gobierno, los reglamentos, las disposiciones administrativas que con ello nos llevan. ¿Por qué? Porque con base a esa estructura tan va estipulado, estructurado nuestro ámbito de competencia, nuestro ámbito de este geoorganizacional, nuestro ámbito territorial o jurisdiccional, como le quieran denominar jóvenes. Entonces, jóvenes, en este sentido, pues estaremos analizando profundamente esas tres características. Entre ellos, pues, el marco jurídico, ya les había mencionado que estamos en el artículo 115, pero ahí aparece 115, si vieron la diapositiva que puse, ahí fue un error de dedo, le puse 15, pero es 115 constitucional para que no haya malos entendidos, jóvenes. Entonces, en ese preámbulo, en ese orden de ideas, vamos estructurando que el ámbito federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Jóvenes, pues se retoma parte de un inicio desde el año de 1917, donde, donde se consagró por primera vez en la Constitución Política, nuestra Constitución o nuestra Carta Magna o nuestra Constitución Federal, como le quieran denominar, que es un municipio libre. Se estipula que vamos a tener un municipio libre como base de la división territorial y organizacional, tanto política y administrativa de los estados sentados en cada uno de los bases. Uno de ellos, jóvenes, que cada municipio, cada ayuntamiento, como lo quieran identificar ustedes, será administrado por un ayuntamiento de elección popular, que es lo que tenemos hasta ahora. Se estableció en el año 1917 que los municipios sean libres en cuanto a su organización territorial, política, administrativa, y estipula unos, esta- unas obligaciones, unas bases para que exista su fundamento legal. Entonces, decimos que en el 1917 se contempla de que el ayuntamiento será de elección popular directa. También los municipios en aquellos tiempos jóvenes será administrado libremente, porque si se dan cuenta lo que importa administrar en cada órgano del gobierno, llámese federal, estatal o municipal. En este caso estamos retocando, recalcando el ámbito del municipio o el ayuntamiento, como le quieran denominar, pues tener libremente su hacienda y los municipios estarán vestidos de personalidad jurídica. ¿Por qué jóvenes? Porque de aquí no solo se fijan los derechos del bienestar común que busca la paz y la seguridad como en parte de lo que es la seguridad pública, que busca implementar la integridad física de las personas, sus bienes y todo, sino también implementa un plan que se vigile, que haya una forma de retribuir nuestro ingreso, como nuestra hacienda. La hacienda es una institución que administra nuestro dinero, que es lo que decide cómo se gasta, cómo se gasta y dónde se gastan nuestra administración, no digo nuestros recursos, tanto, ¿por qué? Porque del ámbito municipal depende de recursos federales, entonces cuando dicen vamos a depositarle una cierta cantidad a tal municipio, pues Hacienda es la que administra todo. Es la que administra todo, ¿por qué? Porque es la persona que tiene personalidad. Así sucesivamente, jóvenes, y pasamos el año 1928. Es un estudio de análisis general de las reformas que ha estado, con lo que ha establecido desde la creación de 1917 hasta la fecha, jóvenes. Pues también hubo otra reforma. En el año de 1928 se hizo otra reforma en la Constitución donde establecía el número mínimo de diputados que integran las legislaturas de los estados. También ahí tiene que ver, van a decir ustedes, bueno, pues si se está hablando de la elección de los integrantes de los diputados, pero también estamos hablando de una organización política de los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque territorialmente se divide por regiones, y dentro de la región por ejemplo, el municipio de Culiacán, también se dividen por sectores. Cuando hay elecciones locales o hay elecciones este, federales, se distribuye equitativamente conforme a una equidad de número de población por cada delimitación territorial
territorial de las elecciones federales o diputaciones. Entonces, en esa misma fecha, jóvenes, también en 1993, también se estableció una parte clara muy importante en la Constitución. Estamos hablando de todas las reformas del artículo 115 constitucional, donde en 1933 también se estableció la no reelección de los legisladores locales y autoridades municipales para el periodo inmediato siguiente, que sí para los subsecuentes. Entonces, contempló también se agregó en esa reforma, jóvenes, que todos los personajes políticos que quieren administrar o quieren llegar a un puesto popular, pues se prohibió la reelección. Tiene que pasar un cierto tiempo para que se vuelva a reelegir. No es como está como se vivía anteriormente, que yo tenía poder económico, político, yo podía reelegirme las veces que yo quiera, no, se estableció en el 1933. Ese es un poco lo que es de la historia de nuestra reforma de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, el artículo 115 constitucional. También en 1943, jóvenes, se extiende el periodo máximo del encargo de los gobernadores. También hay jóvenes, ya se va implementando a nivel estatal, lo que son los tipos de cargos, los nombramientos que tienen, los años que tienen que estar en el poder. Se contempla en 1943 también que los gobernadores tienen que estar de 4 a 6 años en el poder y nada más, jóvenes. Sucesivamente, jóvenes, en el 1947, también en esta otra reforma se establece la participación de la mujer en igualdad de condiciones que los varones durante los procesos electorales municipales. Entonces, es ahí donde marca una historia. Hay un hito en la historia de la humanidad o en la historia de México que en el 1947 se establece, se reglamenta que la participación de la mujer, el derecho de la mujer a la igualdad, para que las condiciones, que tengan las mismas condiciones como nosotros, que no haya discriminación y todo lo que conlleva una forma de gobierno para las mujeres. Así que también se incluye en ese nuevo reglamento, en esa nueva ley, en esta constitución, que las mujeres también son parte de la comunidad, es parte de una sociedad, es parte de una estructura jurídica, política, administrativa de una sociedad. Entonces, es ahí donde se demarca, jóvenes, lo que hoy estamos denominando la participación de la mujer. Ahí está uno de los, este, de las reformas que hemos estado mencionando. Y así sucesivamente, jóvenes, en el 1953, en 53 también se establece, jóvenes, en la reforma, se agrega otra reforma, jóvenes. Una reforma, se suprime el contenido de la reforma anterior debido a que la reforma del artículo 34 constitucional para reconocer los derechos de la política de la mujer. Ese es punto principal, lo que viene siendo lo mismo que les había dicho. Derogan la que contemplaba en aquellos tiempos el artículo 34 para que reconocer los derechos para la mujer. Entonces, hubo otra reforma donde ya se establece que las mujeres tienen derecho a, y ahí establece el artículo 34 constitucional. Y en febrero de 1976 también se adiciona las fracciones 4 y 5 para dar al municipio las facultades en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y conurbanos. Se empieza a reconocer, jóvenes, ya aquí jurídicamente, políticamente ya está agarrando más forma, dándole más formalidad a la conglomeración de las personas. Estamos hablando que el ayuntamiento tiene facultades de organizar, facultar, darle derechos y obligaciones a todos los ciudadanos que está dentro de una comunidad, de una agrupación. Por eso dice asentamientos humanos. Y también se prevé de que la obligación está derecho a hacer desarrollos urbanos o conurbanos, todo lo ¿qué implica eso, jóvenes? Se marca que si se hace un buen desarrollo, un plan nacional de desarrollo, digo, plan municipal de desarrollo, donde contempla cómo tienen que ser dirigidas las calles, cómo tienen que ser organizadas, estructuradas las carreteras o calles de las vialidades o vialidades, pues ahí va contemplando, porque ya empieza a tener forma y dice, ¿sabes qué? Yo soy el ayuntamiento de Culiacán y quiero que si vayan a construir fraccionamientos en otras partes, quiero que se respeten esto, esto y esto,
empiezan a poner su propia condición para que sea respetado y aceptado y que haya un crecimiento organizado, un crecimiento paralelo a la necesidad de que conlleva esa sociedad, no construir a como Dios nos dio a entender, simplemente llevar un plan, un control de organización y redistribución de los municipios. En ese sentido, jóvenes, también en otra reforma, en el año de 1999, jóvenes, ese de 1999 estábamos, estamos hablando ahora estamos hablando más o menos 25 años, 20 30 años más o menos. Entonces, también se hizo otra reforma, jóvenes, en el 23 de diciembre de 1999. Se hizo el reconocimiento del ayuntamiento como ámbito del gobierno, precisión a la autoridad jurídica y leyes estatales sobre los asuntos municipales, modificaron los servicios públicos e ingresos municipales jóvenes, aplicación sobre la asociación de derechos y reformulación de en materia de desarrollo urbano, ecología y planeación integral. Esto va de la mano con lo que la reforma que les había mencionado anteriormente, del anteriormente del artículo, digo, del año de 1997, donde se empezó a darle más formalidades, jóvenes. ¿Por qué? Porque lo que yo les mencionaba, que ninguno, ninguno de esos trabajos, ninguno de estos se va a hacer solo porque uno quiere, sino va a tener una estructura, un guión, una línea que seguir para poder contribuir en ese aspecto, jóvenes. Y entonces, así sucesivamente, se ve en el 99, pero anteriormente en el 97, pero lo que mencionaba que anteriormente en el año 97, que se me pasó a comentarles que también en 1997 se introdujo el sistema de minoría de la elección de las legislaturas locales y el principio de representación proporcional en los ayuntamientos. Estos jóvenes van a decir que tiene que ver con la organización de la política y la organización de, de la organización democrática que tenemos como ciudadanos que tiene nuestro Estado, pues prácticamente, ¿por qué? Porque son los personajes, son las personalidades, son los políticos que nos van a representar en diferentes ámbitos. Entonces, para que tengan facultades de hacer, de, de, de darle facultades a que haga, decida por uno, por voluntad de nosotros, a la voluntad del pueblo, pues se tiene que contemplar una ley, porque si no, no fuera reconocido, no estuviera reconocido y no fuera una autoridad reconocida en todos los ámbitos. Por eso también en el 97, jóvenes, se introdujo el sistema de minorías, como le mencionaba, para que haya representaciones proporcionales en los ayuntamientos. ¿Cómo es eso, jóvenes? Porque como sabemos ahora, hay regidores en cada municipio, sí hay regidores, entonces, de acuerdo a la proporción de votos que tiene, es la cantidad de regidores que integra o que que nos representa por cada porcentaje de habitantes. Y así sucesivamente, jóvenes, en el febrero de 1983 se hizo otra reforma integrada que estableció la suspensión y desaparición de ayuntamientos y revocación de autoridades municipales, autónomas, jurídicas, prestación excesiva de servicios públicos, enumeración de ingresos municipales, regulación de proporcional a los ayuntamientos y la regulación de las relaciones laborales entre el municipio y sus trabajadores. Aquí, jóvenes, pues, prácticamente se empieza otra estructura ya interna, específicamente ya en los municipios. ¿Por qué ese? Porque hay municipios que han desaparecido debido a la migración de sus, de sus, de sus comunidades, perdón, de la inmigración de sus pobladores que deciden salir, alejarse de ese municipio o de ese pueblo. ¿Por qué? Porque si hacemos un preámbulo general en la actualidad, como es en el caso de Oaxaca, Chiapas, son uno de los estados con mayor número de municipios, donde eh, creo que Oaxaca, si no mal me equivoco, si alguien me corrige, creo que tiene un promedio de 500 a 600 municipios a nivel estado. Es el estado con mayor número de municipios. ¿Por qué? Porque casi cierta comunidad, dos, tres, cuatro comunidades ya se conforma un municipio. Entonces,
como a veces las necesidades sociales que hay dentro de esa organización no cumple o no se lleva a cabo la participación bien del municipio, entonces, ¿qué hace la gente? Se va migrando a otros estados o cambian de municipio y van alejándose de unas ciertas comunidades y se van desapareciendo las comunidades y así sucesivamente se van desapareciendo algunos municipios en México. Y pues aparte de que se estaba viendo sobre la desaparición de los municipios y valorar esa autonomía jurídica que tiene para poder prevalecer los derechos que contemplaba y si cumplía con los requisitos, pues se les volvía a establecer, pero si no, pues prácticamente estaba desechando como municipio, se desaparece como municipio y es ahí donde se designa un presupuesto menos para su funcionalidad, porque como les mencionaba hace rato que la federación aporta un porcentaje para los municipios, entonces si estamos hablando de un municipio que tiene 1 millón de personas, por decir, no va a ser el mismo presupuesto que va a recibir a una comunidad o un municipio que tenga 10.000, 7.000 o 1 millón de habitantes, 2 millones de habitantes, no será el mismo presupuesto que les va a dar. Y así sucesivamente nos marca la historia de las reformas jóvenes. Y en el 1989, jóvenes, se consolidó de manera excesiva, exclusiva el artículo 115 de Constitución para asuntos municipales. Ya se decretó realmente que el artículo 15 es la que va a facultar sobre las directrices, los lineamientos que se presentan o que se dan o que les ofrecen a los ayuntamientos para sus funciones, para delegar sus responsabilidades. Entonces, marcas en por eso a través del artículo 116, las cuestiones referentes a las entidades federativas. ¿Por qué? Porque es ahí donde dice, ¿sabes qué? Hacienda, a esto te vas a dedicar, servicio público, de esto te vas a dedicar, seguridad pública, de aquí, esta es tu función. Entonces se fueron reorganizando, se fueron implementando dentro ya en el artículo 115 constitucional para que se organice afortunadamente, jóvenes. Y así sucesivamente llegamos al año de 1999, lo que les mencionaba hace rato, que, que se empieza a reconocer el ayuntamiento como ámbito de gobierno, decisión de autonomía jurídica, leyes estatales como asuntos municipales, modificaciones, servicios públicos, ingresos municipales, implicación sobre asociaciones municipales y reformación en materia de desarrollo urbano ecológico. Entonces, si decimos que en 87 ya se está dando mayor facultad. En 1987 se dio la mayor facultad al artículo 115 constitucional, perdón, se le dio mayor facultad al municipio a través del artículo 115 constitucional, se implementan nuevas reformas, entonces se empiezan a discernir muchas ideas. De entre ellos estaba esa reforma jóvenes, que en 1999 en 1999, jóvenes, se reconoce el ayuntamiento, lo que mencionaba hace rato. Ya en los tiempos más remotos, en el 2000 se hace otra reforma y se permite la coordinación y organización de los pueblos indígenas en virtud de la reforma constitucional en materia. ¿Por qué jóvenes? Porque si leemos la historia, si hemos analizado la historia, las comunidades indígenas son la organización, este, es una de los asentamientos humanos, es una de las comunidades, una parte de la sociedad que ha estado muy marginado en cuanto a a beneficios que tiene el municipio. ¿Por qué? Porque en primer lugar la mayor parte no tenían, no estaban reconocidos constitucionalmente, pero no se los veía como ser humano. Se veía como un integrante más que ahí está y que no tiene voz ni voto. Pensábamos o dábamos de entender a los políticos, pensaban que la comunidad indígena en aquellos tiempos, pues no tenía voz ni voto en esta fase de la historia mexicana. Por eso se hace esa reforma, pues se dio totalmente positivo hasta en el 2021, cuando ya no se les reconoce un poco más la participación en, en todos los aspectos.
Ya fue en el 2008, ya esa reforma en materia penal, también se hizo una reforma en materia penal, jóvenes. Se estableció que el presidente municipal estaría a cargo de la policía preventiva conforme a la ley de seguridad pública del Estado. Entonces, estos jóvenes es cómo se les va dando, se les va proporcionando los compromisos que deben de tener los diferentes municipios. ¿Por qué? Porque si yo, municipio, tengo el control total de todo mi pueblo, toda mi organización territorial, tengo una organización, estructura bien fijada, política, jurídica, jurídicamente hablando, entonces tengo el control de esa sociedad. ¿Por qué? Porque yo soy el plazo principal, yo soy el puente principal como ayuntamiento con mi gobernado. ¿Por qué? Porque si dentro del municipio contemplo, existe ese binomio de participación donde sociedad y gobierno caminan de la mano, hay un bienestar. Entonces, si hay un bienestar social, bienestar común dentro de una sociedad local llamado ayuntamiento, municipio, entonces para el Estado sería mucho más fácil dirigir. ¿Por qué? Porque teniendo control el municipio y el Estado controla el municipio y así sucesivamente controla este, todos los municipios. El Estado imaginemos que es el pulpo con los siete brazos moviendo, cómo ver, cómo se analiza, se organiza toda la organización estructural de los estados jóvenes. Por eso por eso les decía que en esta historia, en este viaje de la historia de la, del de las reformas constitucionales del artículo 115 constitucional, pues trajo, trajo muchos beneficios en la actualidad. Y entonces, jóvenes, y llegar más allá a lo largo de la historia, pues nos hablamos del 2009, jóvenes. Si estamos hablando de los 2008, fue cuando se empieza a la reforma penal donde ya los estados y los municipios se hacen cargo. ¿Por qué digo esto, jóvenes? Ustedes son estudiantes de Derecho y Seguridad Pública. Si retomamos un apartado del artículo 21 constitucional, que la seguridad pública es función del Estado, es función de la Federación, del Estado y los municipios. Entonces, es cómo se reorganizan, hacen lineamientos de acuerdo a la función y organización de otorgar la paz y la seguridad a los ciudadanos. Entonces, por eso no se pueden separar el municipio, el Estado y la Federación en cuanto a la responsabilidad de seguridad pública. Pero para eso dice, también yo como Estado mexicano, yo te contemplo en el artículo 21 constitucional, nuestra funcionalidad como parte de seguridad pública, pero también te doy esta responsabilidad a través del artículo 115 constitucional. El municipio podrá crear su propio policía, tendrá que capacitar a su propia policía de acuerdo a la necesidad que tenga la sociedad. Esto es en cuestión de la, este, de la seguridad pública. Y así, sucesivamente, jóvenes, en el 2009 se estableció que las legislaturas locales aprobarían las leyes de ingresos de los municipios y revisarán fiscales sus deudas públicas. Por otro lado, se determinó que los ayuntamientos pu- aprobarían su presupuesto de ingresos. En este punto, jóvenes, era más importante analizar, esa ya entrarían en un dilema entre el municipio y y los y el Congreso del Estado. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que la libertad de los municipios que tenían la libertad, vale la redundancia, de libertad de hacer, de deshacer lo que ellos querían en cuanto a recursos. Entonces, qué dijo la Constitución? ¿Qué dijo la reforma del 115? Dicen, no, en el 2009, dicen, en agosto de 2024, dicen, no, tienes la libertad de hacer lo que tú quieres, tienes la libertad de ejercer todo el presupuesto que se le da a la educación, a las obras públicas, a los servicios básicos del ayuntamiento, llámese seguridad pública, alumbrado público, colección de basura, hacienda y todo lo demás. Bueno, sí, pero yo, Estado, te obligo a que me esclareces o me rindas cuentas. Tienes la libertad, sí. Si gastaste 10 pesos
en esta obra, tú me vas a comprobar que en esas 10 obras, que en eso, perdón, en esa obra sí gastaste los 10 pesos y cómo lo distribuiste en esa obra. Entonces, ahí donde dice que ya la reforma del 9 dice, ¿sabes qué? Las legislaturas locales aprobamos que los municipios se le vamos a revisar y vamos a analizar las cuentas que tienen o las deudas que ingresan, que las deudas que tengan en toda su administración. Y sucesivamente, jóvenes, también podemos concluir que las reformas más importantes pues, en aquellos tiempos pues fue la de 115. Estamos hablando de hasta la fecha del 1971 a 1983 y 1999, pues las reformas más importantes en la historia de la creación de los municipios, en el artículo 15 pues prácticamente eso era, porque también no solo FAS, para todo eso también estuvo reformas en 1998 y 1999, también por la reforma de la Constitución General de la República. ¿Por qué? Porque esa es la que emana todo, es la cabeza fundamental de toda la funcionalidad que existe en México. Entonces, durante ese aspecto, bueno, durante ese tiempo y en ese aspecto, destacaron los primeros numerosos aspectos que fueron objeto de la reforma integral del sistema político municipal y en la segunda el reconocimiento del ayuntamiento como órgano de gobierno y los municipios. Son esos dos puntos principales medulares que se pudo analizar, jóvenes, que la primera de los numerosos aspectos que fueron objeto de los municipios, pues es eso, integrar un sistema político. Una vez ya organizado, que haya elecciones democráticamente, tener bien coordinado, dividido las bases fundamentales para un sistema democrático municipal, entonces ya empiezan a reconocer a los ayuntamientos como un órgano de gobierno municipal. ¿Por qué? Porque ya se está demarcando, y bueno, desde un principio se demarcó la jurisdicción que de cada municipio. Entonces, cuando le dan más libertades, le dan más estructuras, más lineamientos para que haga su funcionalidad, para que funcione, para que haga su trabajo, entonces se integra más el órgano del municipio. Y dentro de ese mismo artículo 15, uno de las formas actuales que ha tenido el artículo 115 constitucional, pues está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, jóvenes, como lo establece el municipio libre. El libre es la base de la división territorial y de la organización política administrativa de los estados. ¿Por qué, joven? Dice, ¿por qué? Dentro del artículo 115, en la última reforma que existe, que tenemos actualmente en la Constitución, dice, los fundamentos del municipio en México. Dice, en el capítulo primero está la organización, cómo se tiene que organizar un municipio, la personalidad jurídica y la facultad reglamentaria del municipio. De ahí parte del artículo 15 donde salen las obligaciones y los deberes del municipio. Ahí se tiene que reconocer su personalidad como institución jurídica y donde también tiene que ver con con las, con la, con las facultades que les demeriten o que les ameritan por reactivar, reacrecer su organización estructural. Entonces, habiendo una reestructura, se tiene que hablar del reglamento del municipio. ¿Por qué? Porque no nada más, tengo un municipio y y es todo ya otro, no, también, ok, tienes un municipio, pero tú tienes que reglamentarme cómo tienes que funcionar, tienes que estructurarme cómo vas a distribuir o cómo vas a delegar esas responsabilidades, porque si hablamos del conglomerado, ayuntamiento, municipio, pues no nada más es administrar y punto, ¿no? Sino que también tiene ventajas y desventajas, tiene obligaciones y derechos. Uno de los derechos, pues que es subsidiado por por la federación y aparte de que tiene la obligación de cobrar impuestos y que de esos ingresos va directamente a las cajas del mismo ayuntamiento, donde ellos, de acuerdo a la proporción, o no sé, ahí sí desconozco cómo redistribuyen el dinero. Por ejemplo, si recaudaron un peso, por decir, cuántos centavos para la seguridad pública, cuántos centavos para obras públicas, cuántos centavos para la hacienda, cuántos para la aseo limpia y así sucesivamente, joven. ¿Por qué? Porque si el ayuntamiento no nada más es cobrar, sino también tiene a sus cargos los servicios públicos de todo el municipio,
¿Qué contempla esta gran responsabilidad de los servicios públicos? Pues los servicios públicos, lo básico que podemos mencionar es lo que les acabo de decir: la recolección de la basura, la seguridad pública, la, la rehabilitación de las calles, entre otras, jóvenes. Son los que se me vienen en la cabeza en este momento, pero hay un sinfín de conglomerados jóvenes. Entonces, siguiendo en con la misma idea de que son servidores públicos, pues entonces son servicios públicos que tienen que presentar. Son los que, estas son las responsabilidades que les confirió a los municipios, que son seis, son ocho. Son ocho responsabilidades que de ahí no se van a salvar, pues prácticamente ellos se organizan como municipios que tienen que tener sus propios reglamentos internos. Dentro de ellos está, para muchos los que han sido víctimas algún día de una falta administrativa por incurrir en faltas administrativas, ¿qué será? Brincar un semáforo, hacer sus necesidades fisiológicas en la calle, que no está permitido. Entonces es ahí donde dicen, ¿sabes qué? Te vamos a dar personalidad para que tú hagas tu propio reglamento siempre y cuando no rebase lo que contempla la misma Constitución. Si hablamos de la Constitución que lo establece, que las, que la, que las medidas o que las formas de cómo administrar la justicia pues son debido a las dos partes principales, que puede ser dividida en administrativo o penal. Entonces, lo que no rebasa las 36 horas es una falta administrativa, y los que rebasan ya más de 36 horas ya son contemplados como delitos. Entonces, y así sucesivamente, jóvenes, este, también en la reforma de 1988 le decía que hablaba de la penalización de las zonas urbanas y metropolitanas o urbanas, con urbanas o zonas rurales, como le queramos llamar. Entonces, es obligación también del municipio de hacer llegar a esa comunidad lo básico, que viene siendo el agua, la luz, drenaje, que son los básicos, jóvenes. Y ahí viene también lo que les mencionaba hace rato, lo que es la policía preventiva en el municipio. También como ayuntamiento tengo la facultad de crear y obligación de darle seguridad a los sinaloenses, perdón, a los culiacanenses. En este caso, si hablamos del caso municipio de Culiacán. Y así, de eso ya decidirá el ayuntamiento, el cabildo, cómo se debe reestructurar, quién va a estar al frente, cómo se va a organizar, todo, todo, todo lo que conlleva una estructura orgánica de la seguridad pública. Entonces, si hablamos de la organización del municipio, jóvenes, el primer punto que mencionaba, pues esto será gobernado por un ayuntamiento de elección popular. Eso sí, a fuerza no hay vuelta atrás. Tiene que ser el presidente municipal electo popularmente, por medio de la voluntad de los ciudadanos, será quien estará al mando de este municipio. Se prohíbe la elección, pues eso ya lo mencionamos, se prohíbe la reelección. Componentes de las legislaturas locales para suspender o declarar la desaparición cuando hay motivo, razón sobre la desaparición, pues ellos tendrán la facultad de deshacer. Pues entonces en el 115 la persona jurídica y la facultad reglamentaria, pues eso es lo que nos concierne a nosotros como servidores públicos, saber si ustedes piensan ser algún día funcionario público municipal o si ya lo son, pues todo nuestro marco legal de las funciones, pues lo tenemos en el 115, que es cómo debe funcionar organizativamente, estructuralmente o jurídicamente o administrativamente los municipios. Pues dentro de los servicios públicos, jóvenes, como le mencionaba hace rato, en el artículo 115 constitucional establece que los municipios tengan a cargo los servicios públicos de lo que le decía: agua potable, alumbrado público, limpia, recolección, traslado de tratamiento y disposición final de residuos, mercados, panteones, rastros, calles, parques y jardines, y equipamiento, seguridad pública, policía preventivo y tránsito municipal. Dentro de sus facultades, dentro de la obligación de los ayuntamientos contemplados en el artículo 115 constitucional, esos serían los básicos que debería cumplir un ayuntamiento. Si de uno de esos no contempla, pues prácticamente estamos hablando de una seguridad, de un ayuntamiento, perdón,
de un ayuntamiento, de una nula. ¿Por qué? Porque en gran parte de México, país, pues existe esa idea de cómo debería ser, pero desgraciadamente en la práctica es lo que nos hace determinar si es bueno o es malo el gobierno. ¿Por qué? Porque si no hace las funciones que hace, que debería hacer, que porque no pasa la basura de mi colonia, de mi pueblo, pero también no solo es solo la responsabilidad, jóvenes, también depende de nosotros. El gobierno no puede hacer nada si nosotros no contribuimos a hacer ese tipo de cambio. No podemos hacer, no por el hecho de que el ayuntamiento está obligado a pasar a recoger la basura. Yo todos los días me aviento mi basura en la calle y vengan los perros o cualquier tipo de animal y venga, rompe las bolsas y deshace todo lo que hay. Y nosotros renegando porque "Ay, que es que el basura no pasa, ¿sí? Si estamos bien, no estamos conscientes de que el ayuntamiento no está cumpliendo en esa parte. ¿Por qué? Por problemas económicos, fallos en las unidades, no sabemos qué está pasando. Entonces, no construimos. Veo que no pasa, voy a ver qué hago, cómo contribuyo yo para que esté limpio mi colonia. Entonces, hay que ir analizando, jóvenes, no nada más es pedir, pedir, pedir lo que establecen en las obligaciones de los municipios, sino también hay que ver cómo contribuimos como ciudadanos. Y así sucesivamente, jóvenes, se establece que los municipios puedan coordinarse para lograr una prestación más eficaz a los servicios de su competencia, como se determina que el Estado puede hacerse cargo de manera temporal de servicios públicos como son competencias del municipio, o bien puede coordinarse con el municipio para dicha prestación las comunidades que... Entonces, si el municipio no está dando, también el Estado puede entrar en apoyo al ayuntamiento para poder contribuir, para poder llevar todas esas necesidades que tiene el ayuntamiento. Y vamos en el capítulo cuarto, siguiendo con el artículo 115 constitucional, son en la administración de la hacienda pública municipal, pues ahí los municipios administran libremente su hacienda. ¿Qué quiere decir? Que el dinero recaudado que entra en las arcas del ayuntamiento, ellos tendrán la facultad de decidir de dónde lo van a gastar, dónde lo van a turnar o dónde lo van a guardar. Eso ya compete directamente de la administración municipal, sobre cómo tiene que estar, pero también dice que tiene la obligación de tener su propia estructura, su propio edificio. ¿Para qué? Para no estar gastando más en rentas, me imagino, porque también dice que dentro de las funciones de la administración pública, de la hacienda municipal, tiene que ser un órgano autónomo interno al Estado, digo, interno al municipio y no dependiente del Estado, sino tener esa libertad y tener su propio edificio, su propia construcción, para que ahí ejerza su poder, ahí ejerza su participación, como, como lo extiende la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pues así sucesivamente, jóvenes, en el quinto, en la atribución de los municipios, hablando del artículo 115 constitucional, pues los municipios podrán formar, probar y administrar la zonificación y los planes de desarrollo urbano municipal, particular en la creación de la administración de sus reservas territoriales. ¿Por qué, jóvenes? Porque pues ahora, si estamos vigilando nuestro entorno como municipios, un ejemplo muy concreto aquí en Culiacán, se está haciendo los programas del bienestar, las casas del bienestar. Entonces, si yo coordino bien, si tengo ubicado tengo un plan de desarrollo municipal bien organizado, pues yo sé dónde están esos lugares adecuados, yo sé dónde hay predios, yo sé dónde hay terrenos bueno, tierras o terrenos baldíos que son o están en manos del ayuntamiento, que ellos tienen la facultad de hacer y deshacer con ese territorio y crear cosas para un bien común. Entonces, están estipulados, están atribuidos, el ayuntamiento puede hacerlo, puede autorizar, puede hacer y deshacer cuando ellos quieran. ¿Por qué? Porque está dentro de su jurisdicción y también, así como está obligado a
a otorgar permisos y entonces, pero también reglamentar ese tipo de permisos. Por ejemplo, si el ayuntamiento está, el gobierno de estado bueno, a través del ayuntamiento, existen por ejemplo, la licencia para la venta de alcoholes, por decir, o para poner un negocio, por decir. Vas a pagar una licencia, una cuota para que uno tenga permiso para vender. Igual en las construcciones, todos aquellos personajes que tienen grandes maquinarias para la construcción, pide permiso, pide licencias, ¿para qué? Para trabajar lo que llamamos terrenos, tierras, baldíos o terrenos de su propiedad, para construir casas, negocios, lo que le venga en mente, siempre y cuando piden permiso ante la instancia correspondiente, y eso es directamente con el ayuntamiento. Entonces, que en la misma orden de ideas, en el 115 constitucional, el número 6 de las obligaciones o facultades que tiene el ayuntamiento para sus gobernados, pues está la participación del municipio en la planeación y regulación de centros urbanos, que con estos jóvenes, pues prácticamente es una redistribución, una organización creciente de nuestro municipio, cómo se tiene que ir creciendo nuestro municipio, cómo se tiene que ir desarrollando, pero con condiciones fijas que les da, de acuerdo a las necesidades que tiene el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque la constructora no le van a autorizar nada más, sí tengo dos terrenos allá y yo voy a hacer lo que yo quiera con ellos, sino simplemente se respeta algunos lineamientos. Un ejemplo es decir que en ese terreno hay un bulevar no terminado y transita por el medio de ese terreno, pues ¿qué hace el ayuntamiento? ¿Sabes qué? Digo yo que así se negocia. Yo nunca he estado en esa, en esas reuniones o en ese ámbito de la competencia o trabajo, que cómo se negocia, cómo se convence a la parte actora, ejecutora en cuanto a la construcción sobre cómo lograr qué, porque ningún empresario le gusta o le conviene a que le desperdicien un pedazo de terreno que tenga. Entonces, si le están diciendo que en ese bulevar está proyectado pasar un bulevar, ahí tiene que pasar y acepta las condiciones al, al empresario jóvenes. Y entonces, por eso dice que tengo que planear. Sí, quiero permiso de construir unas casas, por ejemplo, los fraccionamientos de tal par, sí, pero, número uno, quiero que haya una entrada principal y una salida principal. ¿Por qué? Porque la condición básica que puede haber, por razón lógica, porque si yo solo construyo una casa, dos, tres casas o 20 casas en tal parte, pero todas las, todas las condiciones para llegar, ¿quién los tiene que crear? La casa desarrolladora o la desarrolla inmobiliaria. Ya con el tiempo pasa a manos del ayuntamiento, ya el ayuntamiento empieza a darle órganos funcionales a ese mismo. Y así sucesivamente, jóvenes, como les mencionaba, hablando de la historia, hay más jóvenes, pero es una clase que se tiene que analizar profundamente porque estamos hablando aquí de manera organizativa, estructural, administrativa, jurídica, pero dentro de esas cuatro palabras que les acabo de mencionar, dentro de esas funciones administrativas, ¿quiénes hacen esas funciones administrativas? ¿Quiénes, quiénes delegan responsables en esa forma administrativa? Jurídicamente, ¿quiénes llevan los aspectos que tienen que ver con las cuestiones legales del ayuntamiento? Entonces, estamos analizando lo más básico que se pueda para poder así entender la funcionalidad, lo establecido, lo que indica, lo que hace, lo que no se hace dentro del marco constitucional, el artículo 115 de la Constitución Federal sobre los ayuntamientos. Es así entonces, jóvenes, pasamos a los elementos principales del, de cómo se constituye un municipio. Pues prácticamente como les mencionaba al principio, entenderán pues de qué estarán integrados los municipios, cómo estarán organizados los municipios. Unas cuantas palabras ya lo mencionamos. Uno de los elementos principales para que se constituya un municipio, que es la población, que haya un asentamiento humano llamado población. Y después de eso, está el territorio, que es su demarcación, donde van a estar asentados los lineamientos que tiene que tener. Y el gobierno, pues el gobierno pues es el quien encabeza, que analiza
sobre cómo se va a trabajar, cómo se va a vincular la población, su territorio y gobierno. Como que tiene que encajar ese engrane en cuanto a obligaciones y derechos, derechos, obligaciones, como le quieran llamar, o cómo estructuralmente o administrativamente se tienen que encajar todas esas estructuras. Entonces, por eso dijimos que debidamente tiene que estar construido porque es necesario que reúna ciertos requisitos y uno de los requisitos imprescindibles, los cuales podrán existir, o la existencia de distintas posiciones de un ayuntamiento, jóvenes, es lo que les acabo de decir. Están la población y territorio y gobierno, la demarcación jurisdiccional, que es lo que indica, es lo que, hasta dónde llega su poderío, los límites territoriales que tiene el municipio para poder ejercer, aplicar todo el bando de policía, todas las leyes de Hacienda, todas las leyes de cuestión en cuanto a distribución de gastos, en distribución de luz, de agua, todo tiene una delimitación. Por eso entonces es así como casi llegamos a la parte final. ¿Por qué? Porque estamos viendo los últimos elementos que constituyen los municipios, que son la población. Ya dijimos que la población es un elemento de mayor importancia en todo el municipio. ¿Por qué? Porque ya que en un territorio deshabitado, pues, ¿qué puede haber? No puede ser municipio. Así de fácil, lo que mencionaba hace rato. Cuando se habla de la desaparición de los municipios, imagínense que haya un municipio de 1000 comunidades y que ya, y llámese cualquier factor, los hizo salir de ese municipio y queda 10 20 gentes, pues prácticamente es nula el reconocimiento de como municipio. ¿Por qué? Porque ya no ya no tiene más pobladores en esa región. Entonces la personal jurídica va debilitando de acuerdo a la población que tiene. Es, tiene las mismas funcionalidades, sí, ya no. ¿Por qué? Porque el presupuesto que se le designa a un municipio, pues diferían mucho. Entonces, es muy importante que para que haya un territorio, tiene que haber un municipio. Tiene que existir primeramente la población. Y así, jóvenes, como lo estamos diciendo, que, que van a decir qué es la población, pues la población se, se trata de un conjunto de seres humanos y permanentes asentados en un territorio específico y relacionados por razones de vecindad. Eso es lo que sería siendo la población. La población es un conjunto de seres humanos permanentes asentados en un territorio específico y de relacionado por razonamiento de vecindad, perdón. Entonces, eso vendría siendo. Los habitantes de los municipios no son denominados o considerados de la misma forma. Es de acuerdo a las legislaciones estatales donde radican, establecen diversas categorías. Entonces, muchos estados lo conocen con otros nombres o reconocen con distintos nombres. Muchos lo conocen como habitantes, población, transeúntes, ciudadanos o vecinos. Entonces todo depende cómo quieres el lenguaje del, del que está enfrente del municipio, es cuando, no, del estado, de acuerdo a cómo lo reconoce en su estado, en su municipio. Pero constitucionalmente muchos dicen que son comunidades, poblados, eso es lo que más reconocido nosotros aquí en México, jóvenes. Y el territorio, pues, el último elemento que estamos decidiendo, el territorio, pues prácticamente su nombre lo dice, es un elemento vital del municipio, jóvenes. ¿Por qué? Porque el territorio ya no resulta lógico concebir a dicha institución jurídica, política y social sin lugar físico para su asentamiento. Lo que comentábamos, que si yo, como ser humano, ya no me ven en un lugar fijo, por ese territorio es que tengo márgenes, tengo facultades jurisdiccionales de tal parte, pero si en ese lugar ya no se puede ver que exista más jóvenes, hombres o mujeres, o más pobladores o más vecindades, entonces prácticamente ya deja de ser un territorio poblado. Entonces, no, eso no quiere decir que ya no sea un territorio, sino que territorio en el sentido del concepto del como elemento fundamental del municipio, para que
Para que haya un municipio tiene que tener territorio, y si no hay territorio, pues no hay jurisdicción, no hay una institución jurídica, política y social. Entonces, no hay un lugar físico fijo para su asentamiento. No puede ser un municipio transeúnte, podemos decir que se anda moviendo de cada lado. No, no puede ser un municipio que, hoy estoy en Culiacán y mañana voy a El Dorado y sigo perteneciendo a Culiacán. No, eso no es así, jóvenes. Simplemente tiene que una demarcación, una delimitación donde ahí vas a estar, ahí vas a pertenecer y así se llama, territorio o municipio de Culiacán. Si te sales de ese territorio, pues lógicamente dejas de formar parte y empiezas otra nueva vida formando otro municipio. No, eso no significa si naciste en Culiacán, dejas de nacer en Culiacán, simplemente ya vas a empezar a formar parte de otro municipio. Eso es entonces, joven, el territorio configura el supuesto figura del municipio. Se trata del sitio o el lugar donde se asienta su población, el ámbito dentro del cual ejerza el mismo poder político. Entonces, es ahí nada más. O no puedo, yo como presidente municipal, teniendo territorio, teniendo población, teniendo mi jurisdicción, y yo vaya a imponer o vaya a gobernar el nuevo municipio del Dorado, por decir. Eso ya no. Antes sí pertenecía al municipio de Culiacán, pero ahora y las nuevas reformas, con las nuevas políticas, pues ya no nos pertenece. Pues así es, jóvenes, pues dentro de ese concepto está el gobierno, hablábamos de tres elementos principales, está la población y el territorio, pues el gobierno. El gobierno, pues es considerado, jóvenes, como el primer nivel de gobierno del sistema federal. ¿Por qué? Porque el municipio es la que emana democráticamente de la propia comunidad. ¿Por qué? Porque de aquí surge nuestro municipio. Es el gobierno municipal quien se concentra en el ayuntamiento y un órgano principal que ejerce el poder municipal. Por eso, de acuerdo al artículo 115 constitucional, los Estados Unidos mexicanos y de los correlativos de las constituciones particulares, los de los estados, cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa y no habrá ninguna autoridad intermediaria entre estos y el gobierno de Estado. Entonces, quiere decir que aquí, jóvenes, que el gobierno es libre cuando el pueblo decide, cuando la voluntad del pueblo decide manifestarlo a través de las urnas y resulta ser el ganador, llámese cualquier partido político, es quien él es quien va a decidir cómo se tiene que administrar, porque yo le estoy confiriendo mi confianza, lo estoy eligiendo para que él me represente y decida por mí o decida por todos cuál es el rumbo de Culiacán que le queremos dar, cómo lo queremos agilizar, jóvenes. Entonces, eso es prácticamente lo que se llama el gobierno. ¿Por qué? Porque es el que organiza, es el que controla, es el que vigila, es el que autoriza, es el que administra en todos los aspectos. Así que en esa parte, jóvenes, para eso es prácticamente el bagaje histórico, evolución histórica que tenemos con el municipio. A través del estudio y análisis del artículo 115 constitucional, pues retomamos puntos importantes como son las facultades y las obligaciones de los estados y cómo se fueron quitando y agregando o ampliando más los conceptos básicos que tienen que integrar, que tienen que incluir en nuestra constitución actual, para ser un poco más incluyente. Entonces, de acuerdo a la fecha, como les mencionaba, desde el inicio de la clase, desde el año, cuando les mencionaba que el año de 1917, cuando se plasmó por primera vez en la Constitución o se creó el artículo 115 constitucional, donde se faculta a los municipios darle un cierto poder, no totalitario, pero un cierto poder, y ya conforme fue evolucionando, conforme fueron pasando los años, se fueron haciendo más estudios, se fueron incluyendo más obligaciones de los ayuntamientos y así llegar hasta donde estamos, jóvenes. Muchas gracias por todos, jóvenes. Nos estamos viendo en la próxima sesión. Cualquier duda y comentario los nos vemos ahí en la plataforma y a sus órdenes, jóvenes.